definido que era una media aritmética para datos discretos. Habíamos definido también la media aritmética para datos agrupados, con frecuencias absolutas, como también con intervalos de clase, ¿no? Habíamos visto eso y habíamos visto también un poco sobre las propiedades de la media aritmética. ¿Sí? Es ahí donde hemos quedado al enumerar las diferentes propiedades que debe cumplir cuando tenemos que calcular la media aritmética. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer otro tipo de cálculo de la media aritmética, pero conociendo, vamos a decir, un origen de trabajo, ¿no? Que a estos son dos métodos que se los conoce como método abreviado para el cálculo de la media aritmética. ¿Listo? Entonces, esto consiste en lo siguiente. Vamos a ver, entonces ponemos A, inciso A, vamos a colocar como cálculo, primer proceso abreviado, para el cálculo de la media aritmética. ¿Listo? Entonces decimos sea O sub t, vamos a llamar así, el origen de trabajo, el valor más frecuente, de la variable x o que está el centro o que está hacia el centro de la distribución de frecuencias. O que está hacia el centro de la distribución de frecuencias. Y sea, vamos a poner d sub i igual al origen de trabajo a la variable x sub i menos el origen de trabajo. ¿Ya? Eso lo vamos a colocar como las desviaciones. Su i debe variar desde 1, 2, de k. Que d sub i viene a ser entonces las desviaciones de la variable x sub i respecto a su origen de trabajo. Entonces dice, yo puedo decir que la variable x sub i viene a ser igual a esa diferencia más el origen de trabajo. Luego, como hemos dicho hace un momento, o la anterior clase, que la media aritmética es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicado por sus variables y todo sobre n. Así lo habíamos dividido o lo habíamos denotado, dice, a una media aritmética, ¿no? Entonces también yo puedo, al reemplazar estos valores, puedo tener lo siguiente: a 1 sobre n multiplicado por la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicado por las variables. La variable viene a ser dado por d sub i más el origen de trabajo. Siendo esto también
podemos indicar que esto también puede ser igual a 1 sobre n multiplicado por la sumatoria de i igual a 1 hasta k de las frecuencias absolutas fi por d sub i, más vamos a tener a fi por el origen de trabajo, ¿no? Así podríamos tener también a esa base. Entonces, dice, la media aritmética viene a ser, dice, si yo hago, por ejemplo, aquí voy a colocar nuevamente como 1 la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de f sub i por d sub i sobre n, ¿no? Sobre n. Y también voy a colocar más, dice, la sumatoria, si yo aplico propiedades de sumatoria, ¿no? También colocando de esa manera, ¿no? Y la sumatoria va a ser también a f sub i por o sub t sobre n, variando siempre de i igual a 1 hasta k. F sub i sobre n, la sumatoria de f sub i, ¿quién es? Es n, ¿no? La sumatoria de fi sobre n es entonces n sobre n, por tanto, dice igual, entonces la media aritmética para ese tipo de ese proceso abreviado, calculando su origen de trabajo, vendría a ser dado, dice, ¿por quién? Por este. La sumatoria de f sub i es n. N sobre n es 1, por tanto solamente voy a tener a o sub t, al origen de trabajo, más, vamos a decir, la sumatoria que viene a ser dado por la, vamos a colocarlo así, la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, de f sub i por d sub i, todo sobre n. Esta va a ser entonces la formulita que vamos a utilizar para el cálculo de la media a través de este proceso abreviado de la media aritmética. ¿Listo? A eso le vamos a llamar que va a estar en función de quién. El origen de trabajo, dice, el origen de trabajo viene a ser el valor de la variable más frecuente o que se repite más veces dentro de una distribución de frecuencias, ¿no? Supuestamente esa diferencia de sub i viene a ser también a la diferencia de las variables menos el origen de trabajo. Todo sobre n. ¿Listo? Y también partimos para determinar el segundo. Bien, vamos a colocar aquí y vamos a poner segundo proceso abreviado para el cálculo de la media aritmética. Vamos a decir también segundo proceso abreviado para el cálculo de la media aritmética. En este segundo proceso, también al igual que hemos deducido una formulita en el cual estamos trabajando en función del origen de trabajo, también aquí en este caso vamos a utilizar también ese origen de trabajo y una nueva variable que va a ser u sub i. Decimos, voy a dictar entonces. Dicto, dice, este procedimiento es particularmente útil. Este procedimiento es particularmente útil para ser aplicado cuando los valores de x
Este procedimiento es particularmente útil para ser aplicado cuando los valores de X son grandes, o sea, las variables son grandes, y la amplitud de clase constante. Los valores de X son grandes y la amplitud de clase constante. Punto siguiente. Este proceso nos ofrece rapidez. Este proceso nos ofrece rapidez y facilidad en los cálculos. Y este proceso nos ofrece rapidez y facilidad en los cálculos. Entonces, ponemos primer paso. Primer paso dice, se efectúa el cambio de variable. Se efectúa el cambio de variable de X a U. Utilizando la siguiente fórmula. Dice U sub I viene a ser igual a la variable X sub I menos el origen de trabajo, todo sobre la amplitud. Donde XI es la variable, ya sabemos, O sub T es el origen de trabajo y C es la amplitud. El segundo paso viene a ser a determinar, dice, el valor de X sub I. Entonces, de aquí puedo decir que de esta formulita anterior yo puedo despejar X sub I y voy a tener al origen de trabajo, ¿no? Que va a ir a sumar origen de trabajo más el producto de la amplitud por mu sub I. ¿No? Por mu sub I. Entonces, si yo utilizo también todo eso en función de la definición de la media aritmética que habíamos definido anteriormente, también tendremos a lo siguiente. Voy a borrar esta primera parte. Y decimos, entonces, sabemos que la media aritmética está definida como la sumatoria de I igual a 1 hasta acá de F sub I por XI, todo sobre N, ¿no? Todo sobre N. Entonces, el cual también dice, yo puedo colocar como 1 sobre N por la sumatoria de I igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicadas por X sub I, que viene a ser el origen de trabajo, más una amplitud multiplicado por mu sub I, por el valor de U, ¿no? U sub I. Esto también hace que tengamos, dice, igual a 1 sobre N de la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicadas por su origen de trabajo, más vamos a tener a la amplitud multiplicado por F sub I por mu sub I. Esto también, entonces, la media aritmética viene a ser igual, dice, si yo coloco en función de N, voy a colocar también a lo siguiente, a la sumatoria, vamos a decir, sumatoria desde I igual a 1 hasta K de F sub I por O sub T, todo sobre N, más vamos a tener a la amplitud multiplicado por F sub I, que sería sumatoria, ¿no? La sumatoria desde I igual a 1 hasta acá, de F sub I
por su amplitud, bueno, F sub I por la amplitud por U sub I, todo también sobre N. Nuevamente, aquí podemos observar que la sumatoria de F sub I viene a ser el valor de N sobre N viene a ser 1, por tanto, la media aritmética vendría a ser dado por su origen de trabajo, más, dice, ¿qué tenemos aquí? C es una amplitud, es una constante, va a salir fuera, entonces vamos a tener también a C multiplicado por la sumatoria de I igual a 1 hasta acá, de F sub I por mu sub I, todo sobre N. Y esta también será entonces, dice, la otra forma de determinar la media aritmética, toda vez que yo conozca, ¿no? Que yo conozca un origen de trabajo, y en este caso, que viene el segundo proceso abreviado, viene a ser explícitamente para cuando tenemos datos bastante grandes, que nosotros podemos colocarlo en intervalos de clase con una cierta amplitud constante. Y entonces a través de esta formulita encontramos también a la media aritmética. Ingeniero, ¿le puede subir un poco la cámara, por favor? ¿Cómo? La cámara la puede subir un poquito más, no se ve bien lo de allí. ¿De arriba no se ve? Sí, está cortado un poco. Entonces, si se... A ver... Mucho más, pero lo reguló bien, estaba regulado bien. ¿Ahí, peor? No, hacia arriba, hacia... Lo bajó así. Lo he bajado. Sí. Ahí, Ahí está, perfecto. Sí. ahí está bien. Gracias. Sí, gracias. ¿Cómo están observando? ¿Están bien observando la pizarra y también lo que se escribe o no? ¿Está nítida nomás Sí, se ve. la cámara, jóvenes, o no? Sí, se ve. Se ve bien. Muy bien, porque yo tenía que comprarme otra cámara para poder dar clase y esta es la que me han aconsejado, por tanto, no deberíamos tener problemas. ¿Listo? Ya, vamos a ver, vamos a hacer uso de estas dos formulitas cuando vamos a utilizar, cuando tenemos ejercicios de la siguiente forma. Entonces lo voy a dictar ejercicios para que nosotros podamos resolverlo. ¿Listo? Un ejemplo. Entonces, digo, calcular la media aritmética de la siguiente distribución de frecuencias. Calcular la media aritmética de la siguiente distribución de frecuencias. Voy a borrar esta parte. Y voy a tener a los siguientes datos que dice que son dados por la altura de plantas y el número de plantas, altura y número de plantas, que vienen a ser dados por las 60, vamos a decir 1, 62, que también es 1, 64, 1, 65, también 1, 66, 2, 67, 2, 68,
5, 70, 1, 71, 1, 72, es 2, 73, 1 y 76 también es 1. Dice que está esa distribución y quiero hallar su media aritmética. En este caso viene a ser hallar la media aritmética a través del primer proceso abreviado, para el cual voy a tener que determinar, dice, ¿qué cosa voy a determinar? Voy a tener que determinar su origen de trabajo. ¿Y quién hemos dicho que es el origen de trabajo? Es la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces estamos hablando de esta variable, ¿no? De este punto que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces el origen de trabajo vendría a ser dado, dice, por 68. Luego debo calcular, dice, el producto de FI por D sub I. ¿Quién es FI? FI para mí son el número de plantas, ¿no? El número de plantas, FI, aquí tenemos a X sub I, y por tanto necesito calcular a FI por D sub I. Pero antes de calcular, necesito calcular D sub I, ¿no? D sub I, ¿quién va a ser? Dice que va a ser a la diferencia de la variable menos su trabajo, menos el origen de trabajo, ¿no? Habíamos dicho que D sub I viene a ser igual a la variable menos el origen de trabajo. Entonces, aquí vamos a colocar O sub T va a ser igual entonces a 68. Y por tanto, aquí voy a aprovechar para calcular el valor de D sub I. Y tendríamos que prolongar entonces estas rayas para poder encontrar a esos valores. Y aquí va a poner entonces cálculo de D sub I. D sub I va a ser entonces a la variable menos el origen de trabajo, que vendría a ser 60 menos 68 menos 8, 62 menos 68 menos 6, 64 menos 68 menos 4, 65 menos 68 menos 3, menos 2, 67 menos 1, 0, 70 sería 2, 71 sería 3, 72 menos 68 sería 4, 73 menos 68 sería 5, y 76 menos 68 sería 8, ¿no? Esos serían los valores de D sub I. Luego, el producto de FI por D sub I, FI por D sub I, vendrá a ser también igual a ¿quién? Al producto de menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, menos 4, menos 2, 0, 2, 3, 8, 5 y 8. ¿Estamos? ¿Está claro, no, jóvenes? Pues por 2 son 8. Ahora, la sumatoria de esto, ¿no? Sobre n. ¿Y cuánto es n? N viene a ser la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿no? N viene a ser igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas, variando de 1 hasta
hasta acá. Y esto viene a ser nada más y nada menos que la suma de todos estos. 2, 3, 4, 6, 8. 8 más 13, 14, 15, 17, 18, 19, ¿no? ¿Está bien? 2, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 18, 19. Entonces, esto viene a ser igual a 19. Entonces, ya conozco todo, ¿no? Conozco el origen de trabajo, conozco la sumatoria, conozco n, entonces, por tanto, la media aritmética de este conjunto de datos o de esta distribución de frecuencias vendría a ser dado, dice, por 68 más la sumatoria de fi por d sub i, que va a ser, me he olvidado sumar esto, tendríamos, a ver, menos 6, tendríamos menos 14, menos 18, menos 21, menos 25, menos 27. Menos 27. 2, 5, 13, 18, 18, 26. 18, 26, ¿no? Entonces tendríamos la sumatoria que va a ser igual a menos 1. Vamos a poner aquí para que ustedes vean. Y desde i igual a 1 hasta acá, de f sub i por d sub i es igual a menos 1. Entonces, por tanto, va a ser a menos 1 sobre n, que va a ser 19. Y eso será entonces la media aritmética de ese conjunto de datos, que vendría a ser ¿cuánto? 1 dividido entre 19 menos 68. A 67.94. Tendría que ser esto entonces 67.94, 95, ¿no? 95 la media aritmética de esa distribución de frecuencias. Entonces, así que operamos cuando tenemos, dice, frecuencias, datos de una distribución de frecuencias con variables que se repiten con una cierta frecuencia no muy grande, ¿no? Con frecuencias para datos no agrupados, en este caso, solamente con frecuencias absolutas, ¿no? Y el otro caso vendría a ser el que les había comentado, de que va a ser el de cálculo cuando tenemos bastantes datos, ¿no? Cuando tenemos muchos datos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocarlos, tratar de colocarlos esos datos en intervalos de clase, para así agruparlos en intervalos de clase, de tal manera que nos ayuden al estudio, vamos a decir, de esos datos en función de intervalos de clase. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Todo está bien entonces? Sí, jefe.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nos hemos salido? ¿Qué pasó, jóvenes? No, Inge, todo claro. ¿Cómo? Todo claro, Inge. ¿Están viendo o no? Sí, Sí, se ve. sí, se ve. Ya. Solamente vamos a ampliarlo entonces de esta manera. Ya, entonces vamos a hacer otro ejercicio en cuanto a intervalos de clase, cuando tenemos muchos datos, ¿ya? Y es el siguiente ejercicio. Voy a editar, que dice entonces lo siguiente. La tarifa por línea de publicidad, la tarifa por línea de publicidad de 249 periódicos, la tarifa por línea de publicidad de 249 periódicos en poblaciones de 25.000 a 50.000 habitantes, en poblaciones de 25.000 a 50.000 habitantes, vamos a colocar, para eso voy a tener que borrar, y voy a poner entonces por esta parte, voy a copiar los datos. Entonces dice en una tabla de tarifas, lo voy a colocar, creo que lo voy a colocar en horizontal para tener mejores. Tenemos tarifa por línea en dólares y vamos a tener a sus frecuencias absolutas. Esas tarifas van a estar dadas en función de intervalos de clase, donde vamos a tener 0.01 hasta 0.02. Van a ser intervalos traslapados, donde también tendremos, dice, a sus frecuencias absolutas. Y entonces tendremos, dice, de 0.02 a 0.03, de 0.03 a 0.04, de 0.04 a 0.05,
Tenemos muchos datos de 0.05 a 0.06, de 0.06 a 0.07, de 0.07 a 0.08, de 0.08 a 0.09, como también vamos a tener de 0.09 a 0.10 y continuando por aquí vamos a decir la tarifa en dólares y las frecuencias absolutas. Tendríamos también a 0.10 a 0.11, 0.11 a 0.12, 0.12 a 0.13, de 0.13 a 0.14, de 0.14 a 0.15, de 0.15 a 0.16 y de 0.16 a 0.17 con sus frecuencias absolutas de 2, 4, 23, 30, 40, 45, 35, 25, 12, 9, 6, 10, 3, 1, 1 y 3. Entonces, ese conjunto de datos que son bastante, ¿no? Las frecuencias absolutas son bastante, entonces se los ha clasificado en intervalos de clase de esa manera, y del cual yo quiero determinar, dice, su media aritmética. Entonces, para poder determinar su media aritmética, necesito utilizar a este tipo de datos que son de distribución de variables bastante grandes, ¿no? Utilizar la formulita donde dice que la media aritmética viene a ser al origen del trabajo más la sumatoria de las frecuencias absolutas multiplicadas por mu sub i sobre n, todo eso multiplicado por su amplitud, ¿no? Por su amplitud. Así podemos indicar entonces, debemos utilizar esa formulita. Y para determinar el valor de mu, de u sub i, tendremos que hacer uso de quién. El origen de trabajo, también que tenemos que determinar quién es el origen de trabajo. Quién es mu sub i, viene a ser dado por la diferencia de la variable menos el origen de trabajo sobre su amplitud. Y el origen de trabajo viene a ser la variable con mayor frecuencia, ¿no? Con mayor frecuencia absoluta de los intervalos de clase, que en este caso.
¿Sí? A ver, ¿quién es ahora el origen del trabajo? ¿Quién me puede decir quién es el origen del trabajo? Inge, un poco, ¿le puedo levantar la cámara hacia arriba para mirar? ¿Otra vez? ¿Qué pasa con esto? Estaba bien, Inge. ¿Ahí? Sí, ahí está mejor. Ya, entonces, ¿cómo determinamos a su origen de trabajo? ¿Cómo determinamos? Porque necesitamos de el origen de trabajo, necesitamos de su amplitud, necesitamos de la variable U sub i. Entonces debemos también determinar todo eso, ¿no? Su amplitud es el límite superior menos el inferior de la clase, ¿no? De cada una de ellas es constante, por tanto, es cuánto viene a ser la amplitud. La amplitud viene a ser igual a 0,01, ¿no? 0,01, 0,1 para cada uno de ellos. La amplitud entonces estaría conocida 0,1. El origen de trabajo, ¿cómo lo determinamos el origen de trabajo? Debería ser La marca de ese, clase sería. ¿cómo? La marca de clase sería. La marca de clase, muy bien. Sabemos muy bien que anteriormente en intervalos de clase de este tipo, cada intervalo estaba representado por su marca de clase, ¿no? Entonces, este conjunto de datos estaría representado entonces, lo voy a poner con azul, un xi, que vendría a ser dado por el 0, aquí sería su marca de clase, 0.015, ¿no? 0.15, así sería. Aquí sería a 0,025. ¿Estamos bien? ¿No? 0,035, 0,045, 0,055, 0,065, 0,075, 0,085, 0,095 y tendríamos aquí también nuevamente x sub i sería a 0,15, ¿no? 0,15. ¿Está bien? 11, 0,05, ¿no? 105. ¿Así? A ver. ¿Sí? Aquí tendríamos a 0,1, 115, 0,125, 0,135, 0,145, 0,155, 1,65. Esas son sus marcas de clase. Entonces, ya conocemos la marca de clase por el cual son sustituidos esos intervalos de clase, ¿no? Tenemos a las frecuencias absolutas, podemos encontrar, dice, la sumatoria, ¿no? Pero todavía necesito hallar el valor de U sub i. El valor de U sub i lo vamos a poner también por debajo de estos valores U sub i. ¿Ok?
¿Qué viene a ser U sub I? Es la diferencia de la variable menos el origen del trabajo. Entonces el origen del trabajo ya puedo determinarlo y dice, aquella variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces hablamos de quién, de este valor, ¿no? El origen del trabajo viene a ser entonces a 0,065. Por tanto, vamos a tener que hallar U sub I y será, dice, a 0,015, la variable menos el origen del trabajo, que viene a ser 0,15 menos 65, tendríamos a 0,040, dividido entre 0,01, sería a 4, ¿no? Menos 4. ¿Estamos? Menos 4. Y 0,025, a ver, maquinita, vamos a ver, que tendríamos también entonces que va a ser igual a quién, va a ser igual a ver, vamos a analizar 0,015 menos 0,065 dividido entre 0,001, 0,1 o 0,01, 0,1, ¿no? A 5 había sido, no había sido 4, menos 5, menos 5, 0,025 menos 0,65 dividido entre 0,01 va a ser 4, menos 4 también, menos 4, 0,35 menos 0,65, 0,3, entre 0,1 menos 3, 45 menos 65 es 20, 0,2 dividido menos 2, menos 1, 0, 75, 10, 1. Aquí tendríamos 85, 25, 2, 95, 3. Y aquí también tendríamos a mu sub i que va a ser igual a 115, va a ser igual a 4. 4, 5, 6, 35, 7, 8, 9 y 10. Así va a ser dado entonces también a mu sub i. Entonces, como ya conozco mu sub i, conozco la frecuencia absoluta, yo puedo conocer entonces esa sumatoria que vendría a ser dado por fi por mu sub i. Va a ser menos 10, menos 16, menos 46, menos 60, menos 40, 0, 35, 25, no, 50 sería aquí, 50, tendríamos 36,
Aquí tendríamos 36 FI por mu sub I. Tendríamos a 30, 60, 21, 8, 9 y 30. ¿Ya? Entonces sería la sumatoria de FI mu sub I. ¿Cuánto me daría todo eso? Entonces, la sumatoria de F sub I por mu sub I sería aquí. Vamos a hacer los cálculos. Tenemos a menos 10, menos 16, menos 46, menos 60, menos 40, más 35, más 50, más 36, más 36, más 30, más 60, más 21, más 8, más 9, más 30. 143. Esto ha sido entonces igual a 143. Inge, el U sub I del tercer valor no sería 69. ¿Cuál? El U sub I del tercer valor es menos 3 por 23, creo que sería. Menos 3 por 23. Ah, entonces 6, 3 por 2 son 6. 3 por 3 son 9, 96, ¿no? 96. 69 sería. Ah, 69 creo que sería. 3 por 3, 9. 3 por 2 son 6. 60. Vamos a ver, estamos poniendo 69. ¿Cuánto pusimos? 36. 36 pusimos, ¿no? Eso sería 120. 36, a ver, 69 menos 36 es 33 menos 143 menos 143 va a ser igual a 110, entonces la sumatoria. No, Inge, sería 120. Ah, Sería 120, Inge. 100, 20. 120. Sí, Inge. Con esos datos es igual a 120, jóvenes. ¿Está claro? A ver, voy a verificar la sumatoria. Sí, 120 decía. Correcto. Entonces, hemos hallado a mu sub I, sumatoria n. ¿Cuánto va a ser n? La sumatoria de los ejes sub is. ¿Me dan unos 5 minutitos, jóvenes? Voy a retirarme, ahorita vengo. A ver, vayan sacando cuál es la media aritmética.
¿Listo, jóvenes? ¿Han podido? ¿Han podido determinar la media aritmética? Bueno, entonces, conocíamos a FI por mu sub i, conocemos la amplitud, conocemos n. ¿N cuánto les ha dado? Jóvenes, ¿cuánto les ha dado n? 249. 249. Muy bien. Entonces, n también es conocido. Por tanto, reemplazando en la formulita tendríamos a 0.065 más la amplitud 0,01 multiplicado por 120 todo sobre 249. Y esto les va a dar igual a ¿cuánto? 120 dividido 249 veces 0.01 igual más 0.065. Que les va a dar a 0,069. 0,698.
Vamos a decir así, que viene a ser entonces la media aritmética de esos valores. ¿Listo, jóvenes? Entonces, con esto hemos tenido la parte de la media aritmética y vamos a ver también que tenemos 43, 40, 33, ¿no? Da para poder ver las ventajas y desventajas de la media aritmética. A ver, ¿cuáles habían sido sus ventajas y cuáles serían sus desventajas del cálculo de una media aritmética? Colocamos entonces, primeramente, uno, o alguien tiene alguna duda, tal vez, alguna pregunta. Desventajas de la media aritmética. ¿Listo? Son, en realidad, las ventajas son 4. Y vamos a poner A, B, C y D. La primera ventaja. Es un concepto familiar a la mayoría, de las personas e intuitivamente claro. Es un concepto familiar a la mayoría de las personas e intuitivamente claro. ¿Eso qué quiere decir? Que la media aritmética es un valor numérico, ¿no? Supuestamente solamente es un número que representa, dice, todo el conjunto de datos. O sea, esa media aritmética bien podemos sustituir a cualquier valor de esa distribución. ¿Ya? Entonces, caracterizando como la media aritmética como un valor numérico, entonces es el que representa a toda la distribución de frecuencias. Y se trata como si fuera como un conjunto familiar a la mayoría de las personas e intuitivamente claro. 2. Es una medida que puede ser calculada. Es una medida que puede ser calculada y es única. Es una medida que puede ser calculada y es única, ya que cada conjunto de datos, tiene una y solo una media. Ya que cada conjunto de datos tiene una y solo una media aritmética. Solo una media aritmética. C, ABC, el inciso C. El cálculo de la media aritmética. En el cálculo de la media aritmética, es tomada en cuenta cada observación del conjunto de datos. En el cálculo de la media aritmética, es tomada en cuenta cada observación del conjunto de datos. Todos hacen parte entonces de ese conjunto del valor numérico que viene a ser la media aritmética. 4, el inciso D.
La media aritmética es una media digna de confianza. La media aritmética es una medida digna de confianza, coma, porque se determina con mayor certeza, que otras características de un conjunto de datos. Que se determina con mayor certeza que otras características de un conjunto de datos. Entonces, esas son las 4 ventajas que tiene la media aritmética. 2, colocamos a las desventajas. Estas son las ventajas, perdón, ¿ya? He puesto desventajas. ¿Por qué? Bueno, ventajas de la media aritmética. Ahora vienen las desventajas. No sé por qué he colocado desventajas anteriormente. Las ventajas son 4. Las desventajas vienen a ser solamente una. Vamos a ver. Vamos a poner, decimos, desventajas. La media aritmética puede verse afectado. La media aritmética puede verse afectado por valores extremos. Que no son representativos del resto de las observaciones. La media aritmética puede verse afectado por valores extremos, que no son respectivos del resto de las observaciones. Punto seguido. Por eso, cuando se está utilizando esta medida en un análisis, coma, vale la pena advertir la representatividad de los valores extremos. Vale la pena advertir la representatividad de los valores extremos y la influencia de estos que estos tienen sobre el resultado. Entonces, ¿qué quiere decir con esta desventaja? Que es la única desventaja que tiene la media aritmética. Es, por ejemplo, si en esos datos que acabamos de describirlas, ¿no? Tengamos, por ejemplo, un intervalo más, vamos a poner de 0,17, vamos a decir, a 0,18, de 0,17 a 0,18, ¿no? Voy a borrar. Y en este último intervalo existan, por ejemplo, 10, un valor de una frecuencia absoluta igual a 10. O también en el primer intervalo, valores bastante grandes. En este caso dice, ¿qué pasa? Este valor con seguridad va a influir a la media aritmética, porque la media aritmética viene a ser única, ¿no? Con seguridad. Entonces, este valor extremo, no se dice, según las literaturas, dice, influye bastante en la media aritmética. Entonces, el analista o el investigador que quiere calcular a la media aritmética
tiene que fijarse, dice, en estos valores extremos que tiene una distribución de frecuencias. Si esos valores de frecuencias, los extremos, vienen a ser bastante grandes, con seguridad va a influir en la muestra. Y él tiene que tomar la decisión de que si lo va a hacer con que ese intervalo pertenezca a la distribución de frecuencias o no. ¿Listo? Entonces, porque eso puede variar, hace variar mucho, y por tanto es la única desventaja que puede tener para poder hacer un buen análisis a través de la media aritmética. Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Entonces, si hay valores en los extremos que son muy elevados, frecuencias muy altas, ¿no conviene usar este método? ¿O? No es que no se pueda usar el método, sino tenemos que desechar, vamos a decir, esos valores extremos para poder hacer calcular la media aritmética. Seguramente el investigador va a tener que calcular sin esos valores y con esos valores, ¿no? Para ver la diferencia que existe entre los dos, ¿no? ¿Cuánto estaría modificando la media aritmética en cuanto si tomamos los valores extremos, que son grandes? ¿Listo? Está bien. Bueno, pues, entonces, aquí acabó nuestra clase, ya estamos en hora, y nos veríamos el día sábado nuevamente, tal vez haciendo ejercicios o avanzando nuevamente otro promedio central, que viene a ser la mediana, la moda, y las otras medianas, y los otros valores centrales que tenemos que conocer, ¿no? Como la media geométrica, la media ponderada también nos falta. Y así vamos a ir avanzando, jóvenes. ¿Listo? No hay más preguntas, ¿no? No, ¿Listo? Entonces nos vemos el sábado, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao. Chao, chao. hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao.